tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, gracias por estar ahí. Es martes 7 de junio. Mar Barcón, futura portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decimos que el Partido Socialista, y de forma específica el Partido Socialista de A Coruña, vive estos días momentos complicados como consecuencia de los resultados del 22 de mayo. ¿Resultados qué calificativo le pondríamos? Bueno, pues muy pobres. Un resultado muy duro, quizás uno de los más duros de la historia de la democracia, claro. Específicamente en Coruña, donde hemos gobernado durante 28 años, ¿no? Por lo tanto, lo vivimos pues con una responsabilidad especial, ¿no? Porque... Pero inesperados. Bueno, es posible. Yo creo que había un poco de todo, ¿no? Había un poco el temor o la sensación de que en el entorno económico y social que se estaba viviendo podía efectivamente existir una contestación o un voto, bueno, que sirviera de contestación a lo que había sido la gestión fundamentalmente de la crisis. La última semana, con la aparición del fenómeno del 15M, que a mi juicio le puso la foto a la crisis, ¿no? En ese momento hasta ese momento la crisis para cada persona, para cada familia era una circunstancia particular, había gente que la vivía, había gente que no, se hablaba, se escuchaba, pero ese día, o sea, esta semana todos supimos lo que era la crisis, ¿no? Era esas acampadas. Y entonces dio la impresión de que podía suceder. Aún así, bueno, pues sabíamos y éramos conscientes de que teníamos grandes alcaldes y alcaldesas, grandes, bueno, pues gestiones municipales, algunas impecables, y bueno, el pueblo ha hablado y ha hablado alto y claro. Bueno, Mar Barcón, como decíamos, se convertirá el próximo sábado en líder de la oposición aquí en la ciudad de A Coruña, pero es una mujer que tiene una trayectoria no dilatada, pero lleva unos cuantos años ya en política. Vamos a recordar un poco cuál ha sido la trayectoria de Mar Barcón dentro del Partido Socialista. Mar Barcón Sánchez pilotará el PSOE coruñés en una de sus peores etapas. Después de 28 años y de 7 legislaturas consecutivas, la formación pasa del poder a la oposición. Y lo hace en medio de una profunda crisis interna, resultado de la derrota electoral, pero también de las viejas rencillas que arrastra el partido. Un grupo dividido entre los que quieren y los que no apostar por la renovación. Entre los primeros podría situarse la política nacida en Ortigueira y entre los segundos su rival, Salvador Fernández Moreda. El presidente saliente de la Diputación coruñesa era su principal contrincante para hacerse con la portavocía local. Ambos han protagonizado reproches públicos que llegaron hasta las redes sociales y que parece que no vayan a tener una pronta solución. Pero Barcón afronta con anhelo esta nueva etapa. Como le gusta presumir, lleva media vida en el PSOE y la mitad de esta en el consistorio herculino. Va a renunciar a su acta como diputada en el Parlamento para regresar al concello del que ya fue edil hasta el 2008. Cumple así también con la máxima impuesta por Pachi Vázquez de un hombre, un cargo, y que le costó hace un año enfrentamientos con el líder autonómico de los socialistas. Barcón ya sabe lo que es dar la cara por una formación que pasa por momentos bajos. Vivió como secretario de organización del PSOE la pérdida de la Xunta y ahora es portavoz del partido en su vuelta a la oposición. Bueno, desde el día 22 se han vivido momentos complicados dentro del PSOE coruñés, momentos desagradables casi. Bueno, momentos complicados era irremediable, ¿no? Porque tras 28 años de gobierno era normal que en ese momento, en primer lugar, hubiera una cierta sensación de desamparo y una sensación muy importante de autocrítica. Yo quiero dejarlo claro, porque tanto por parte del alcalde y secretario general como por parte de las personas que formaron parte de la corporación municipal, del gobierno municipal, como por parte de todos los responsables, yo creo que hubo bueno, pues también un primer momento de lo he hecho mal, lo hemos hecho mal, ¿no? Vamos a pensar qué hemos hecho mal y qué podemos hacer mejor, ¿no? Y a qué se debe todo este resultado. Luego los momentos o las diferencias que a nivel personal puedan surgir, en realidad a mí siempre me gusta enfocarlos con una cierta distancia, ¿no? Yo creo que hay algunas imprecisiones, ¿no? Yo creo que no había bueno, pues un enfrentamiento por la portavocía. Yo creo que puede haber diferencias de criterio personal y político que en cualquier caso todos somos capaces de dirimir y de resolver en los ámbitos internos, que es donde hemos de resolverlo, porque ahora mismo nuestra principal obligación es hablarle a 31.000 personas que nos votaron y que quieren que les digamos que no están locos por habernos votado, que pueden confiar en nosotros, y a muchos miles de personas que durante 28 años nos votaron, nos dieron la confianza,
les gustó nuestro proyecto, nos ayudaron a construirlo, y que tienen que saber que dentro de 4 años les vamos a devolver un proyecto pues confiable, sólido, firme, y que vamos a ser capaces de coger lo mejor que teníamos, de meter ingredientes que se necesitan ahora para resolver cuestiones nuevas que precisan los ciudadanos, y que dentro de 4 años vamos a estar en disposición de nuevo de gobernar una ciudad como Coruña. Y hay coincidencia fundamental, digamos, entre las personas que tienen la responsabilidad de emprender este camino nuevo. Hay coincidencia, por lo menos fundamental, en lo que hay que hacer. Yo creo que hay una coincidencia fundamental entre todos, ¿no? Que es ese que tenemos que tener la responsabilidad de saber que fuera los ciudadanos están expectantes ante lo que pueda crear y generar el Partido Socialista. Y sobre todo ante una circunstancia. Nosotros no somos una organización política más, y mucho menos en una ciudad en la que hemos tenido la responsabilidad de gobernar 28 años. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad añadida. Yo creo que esa es la principal coincidencia, y sobre esa coincidencia vamos a ser capaces de construir un proyecto renovado, reformulado, renovado en el texto y en las personas, y en los elementos, y en mucha gente, y con la continuidad de mucha otra gente, pero bueno, un proyecto que sea solvente y en el que se pueda confiar dentro de 4 años, ¿no? Bueno, decía que había algunas imprecisiones desde su punto de vista en el vídeo que acabábamos de ver, pero lógicamente desde el punto de vista de la periodista, yo tengo que recordar algunos desencuentros que hemos vivido en los últimos días, que no sé si están resueltos, quiero deducir de sus palabras que puede que estén resueltos o no, pero en cualquier caso me gustaría saber su explicación. Uno de esos desencuentros era, como decíamos, con Salvador Fernández Moreda, el todavía presidente de la Diputación de A Coruña. El señor Moreda hizo unas declaraciones muy concretas, creo que fue al día siguiente de las elecciones, que si le parece vamos a recordar. Y nos toca gestionar una actitud difícil, una situación difícil, y la vamos a gestionar. Y ya digo, no abdico de mis responsabilidades. Si algún compañero o compañera quiere o cree que debo de dimitir, que lo planteen los órganos del partido y luego lo discutimos. Y que digan qué es lo que hemos hecho mal y cuál es la responsabilidad que tengo yo que no tienen los demás. Esa minoría compleja. Es la del Twitter y el Facebook, hombre, no le deis importancia tampoco. Bueno, yo no sé a quién se refería el señor Moreda con es la del Twitter y el Facebook, bueno, que nos dio para muchas anécdotas a los periodistas. ¿A quién se refería, Mar Barcón? Bueno, yo nunca soy muy partidaria de que se den las ruedas de prensa así enseguida, que hay una... En caliente, ¿no? Sí, porque yo creo que las derrotas o los resultados electorales pues de esta dimensión y de esta profundidad merecen un análisis más sosegado. Que duda cabe que había un entorno general y que duda cabe también que había particularidades, ¿no? Y yo creo que además teníamos que ser capaces de ir más allá que las cabezas, ¿no? O que las responsabilidades individuales, o que pensar quieren mi cabeza o quieren mi dimisión o yo, es decir, porque a mí me parece que lo que ha dicho la gente es muy importante, y lo ha dicho con una contundencia que merece que pensemos algo más que en eso, ¿no? Que sobre todo teniendo en cuenta que dentro de unos meses hay unas elecciones generales, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de unos meses tras las elecciones generales hay un proceso de renovación orgánica, por lo tanto que va desde la Ejecutiva Federal, la Ejecutiva Gallega, la Ejecutiva Provincial, la Ejecutiva Local, por lo tanto que digamos que casi todo el mundo está en funciones en este momento, ¿no? Y a mí me parece que la contundencia del resultado merece que nos tranquilicemos, que hagamos un análisis muy importante y desde luego que empecemos a integrar elementos que no tenía nuestro proyecto y que necesita. Y, por cierto, algunos de esos elementos son el Facebook y el Twitter, porque yo que sé que la vida no es un muro de un Facebook y que la reflexión política no cabe en 140 caracteres, que me parece que es lo que tiene el Twitter, también creo que las redes sociales hay que incorporarlas como una modalidad de participación de los ciudadanos. Y me parece que además una de las cosas que nos dijeron los ciudadanos es, mire, quiero participar más, quiero que me abra la puerta,
y yo sé cómo quiero que me abra la puerta y quiero decirle algunas cosas, ¿no? Me parece que debíamos de aprovechar. Y a través de esas redes sociales, ¿qué mensajes refrescantes ha recibido de la gente? Pues recibimos muchos. Que no los recibamos de forma más habitual. O sea, ¿ha detectado cosas singulares a través de esas redes sociales? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una generación, no sé si una generación en edad, no me gustaría... yo creo que hay una parte de la población que no participa de otra manera y que sí es capaz de hacerlo a través de las redes sociales, que a lo mejor no forma parte de la participación formal de asociaciones o no le interesa el movimiento vecinal, no acaba de ver claro la movilización o la participación en un partido político y que sin embargo está dispuesto a mandarle un correo a una diputada, decirle yo quiero quedar con usted. Yo he quedado con un montón de personas, con ciudadanos a los que no conocía, que de repente pues te mandan una idea, te dicen yo quiero conocerla y quiero sentarme con usted y quiero que hablemos y mira, no me gusta nada lo que hacéis, no me gusta lo que cobras, entonces yo le mando la nómina. ¿Te parece mucho? Dime por qué te parece mucho. Pues porque yoga y en qué trabajas. Es decir, yo creo que hay una suerte de diálogo más cercano y de diálogo incluso pues con una posibilidad de globalización que no existía, ¿no? Me fastidia utilizar estas palabras que de tanto usarlas a veces, pero nos entendemos, yo creo. Pero hay una formulación nueva y yo creo que hay un montón de gente que de repente, probablemente por el desempleo, ha empezado a interesarse por cosas que no se interesaba. Yo creo que hay una parte de las personas que han dejado de querer ser solo administrados como hasta ahora y quieren ser ciudadanos y entonces yo creo que tenemos muchas puertas que abrirle, ¿no? Bueno, hablaba de la necesidad de tomarse un cierto periodo de reflexión cuando un partido sufre una derrota como la que sufre el Partido Socialista, pero ha habido dos formas de reaccionar ante esa derrota representadas en dos compañeros suyos. Uno sería el alcalde de Santiago, el todavía alcalde de Santiago, que decide continuar al frente de la oposición, otro sería el todavía alcalde de A Coruña, su compañero Javier Losada, que decide no continuar. ¿Cuál le parece mejor? Hombre, yo creo que Javier Losada ha dado un ejemplo, Javier Losada y Carmen Marón, ¿no? Y Esteban Lareo, que lo hizo a continuación, pues porque se veía muy vinculado a sus dos referentes políticos, ¿no? A sus dos grandes, o dos de los tres referentes políticos, que junto con Paco eran Carmen y Javier, ¿no? Yo creo que ha dado un paso muy importante para facilitar el inicio de la oposición, el inicio del ejercicio de la oposición en una ciudad que tiene unas características muy peculiares y muy singulares. Hemos sido gobierno 28 años. 28 años, casi 3 décadas. Por lo tanto, la democracia. Claro, prácticamente desde el año 1983. ¿no? Por lo tanto, que una persona que ha estado además esos 28 años, ¿no? Primero en un tercer lugar, después, pues ya como la cara del gobierno municipal, como portavoz y luego como alcalde. Yo entendí perfectamente, ¿no? Su decisión y la entendí tal y como él la enunció, ¿no? Como una voluntad de que quienes vamos a llevar ahora el peso del grupo municipal o el peso de la oposición municipal lo hiciéramos pues empezando con un grupo nuevo, ¿no? Nuevo con personas que llevamos mucho tiempo, algunas llevan más, otras menos, dos personas que se incorporan sin experiencia, pero en cualquier caso sin la carga de tener a las personas que han sido la cara, ¿no? durante todo este tiempo. Por lo tanto, me parece un gesto muy generoso y sobre todo muy relacionado con una ciudad, vuelvo a decirlo, que no es una ciudad como otra cualquiera, la que hemos gobernado. Claro, esa teoría se podría aplicar a otros sitios. Es necesario a veces dar un paso atrás para que esa renovación a la que usted hace referencia se produzca. Bueno, claro, es que sin pasos atrás no hay renovación. Es decir, yo no soy una niña. Yo cuando a veces me dicen, yo tengo 48 años. Claro, ¿qué va a suceder ahora en este proceso de renovación que yo le decía que sucederá inevitablemente y que está prácticamente en marcha con una convocatoria de elecciones generales cuando sea y luego el Congreso Federal y luego pues todos los procesos orgánicos? Que, pues, por ejemplo, en Galicia se va a incorporar seguramente al primer plano, ¿no? Pues personas que han estado en el segundo, en el tercer nivel, otras que no han estado nunca en los niveles de dirección, otras que se han incorporado en los últimos años a la militancia,
militancia que han estado pues en posiciones críticas o no críticas, ¿no? Pero en cualquier caso se incorpora una generación que ni son niños, una generación formada o dos generaciones formadas y con capacidad de decisión también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los pasos atrás y los pasos adelante en un partido político, en una organización como la nuestra de más de 130 años, pues son una fórmula muy razonable, ¿no? En esta carrera de relevos no se trata de que salgan todos los de la primera fila que ahora van todos, sino de tratar de hacerlo pues con sentido común, ¿no? Bueno, está siendo usted muy clara en la aplicación de adjetivos a lo que sucedió el 22 de mayo, no está escatimando autocrítica, digamos, en lo que sucedió, pero me gustaría compartir con usted unas declaraciones que hacía el secretario general del PSDG, Patxi Vázquez, justo la noche electoral, para que la valoremos juntas. Vamos a escucharlo. Sí quero manifestar que o Partido Socialista de Galicia ten a sensación de haber feito o seu traballo, de estar na defensa dos intereses dos cidadáns e de conseguir en ese momento tan difícil en toda Europa, en toda España, que sacásemos adiante un modelo no que creemos. ¿Fue demasiado triunfalista Patxi Vázquez teniendo en cuenta los resultados del partido? Yo no diría triunfalista. Yo creo que, claro, si comparamos los resultados, ¿no?, de Galicia, pues a lo mejor con otras comunidades, pues en esa comparación, pues efectivamente, pues se puede decir, pues como Asturias ha quedado barrida, ¿no?, o Castilla-La Mancha. Pero bueno, yo creo que los resultados fueron malos. Y además, yo creo que gobernamos 3 ciudades y una diputación. Pero creo que en el medio, ¿no?, en ese tejido municipal de pequeñas y medianas localidades y de municipios pequeños y medianos hemos perdido mucho peso, ¿no? Y no pasa nada, porque yo creo que cuanto con más tranquilidad y más nitidez veamos la realidad, mejor sabremos pues sacar elementos que nos ayuden a crear otra realidad diferente y a construir una realidad diferente. Y yo creo que además tenemos que ser capaces de hacerlo en los distintos niveles, porque pues a lo mejor no somos muy capaces de volver atrás la política económica, ¿no? O a lo mejor pero podemos hacer muchas cosas desde el nivel local, desde el nivel gallego, desde el nivel provincial. Hagámoslas, ¿no? Pensemos, pongamos una lista. Pues hemos fallado aquí. Esto y esto no, que es de Zapatero o del Gobierno de España, pero esto lo puedo hacer yo. Yo creo que es una buena metodología de trabajo y sobre todo lo que nos digan los militantes, ¿no? Ahora tenemos un proceso y un tiempo de escucha, ¿no?, en las asambleas de la militancia, que tiene que hablar, que tiene que ayudar y que tiene que pues generar movimiento que paulatinamente se va a ir ilusionando, porque este partido ha estado en la cárcel, ha estado prohibido y ha estado con menos poder y volverá a tener mucho, pero para eso tenemos que construir un proyecto un poco distinto. ¿Qué daño le ha hecho a las expectativas electorales y a la imagen del Partido Socialista aquí en A Coruña el enfrentamiento público y no escondido entre Javier Rosada y Francisco Vázquez? No ayudó, ¿no? Seguramente no ayuda pues que se perciba que hay un distanciamiento, que hay incluso públicamente reconocido efectivamente por ambos, ¿no? un distanciamiento público y reconocido, ¿no? No ayuda porque yo creo que los ciudadanos siempre agradecen pues que haya una continuidad, pero no me parece que haya sido lo sustancial en el resultado. He de decir con toda sinceridad que no me parece que eso haya sido lo sustancial, ¿no? No me parece a mí, me parece que no es una cosa que sume, pero no me parece que haya sido pues la parte del león, ¿no? ¿Y qué papel está llamado a jugar Francisco Vázquez en este nuevo PSOE que usted está llamada a liderar aquí en la ciudad de A Coruña, por lo menos? Yo creo que Paco Vázquez es... Claro, solo puedo hablar con cariño de él, ¿no? Porque me acuerdo pues muy bien cuando Javier me dijo que Paco a lo mejor contaba conmigo en la lista o que estaba pensando en incorporarlo. Recuerdo aquellos días que fueron en el 99.
recuerdo casi cada día, ¿no? Cada hora, cada conversación con Javier, con tal, luego con Paco, y recuerdo cómo me temblaban las piernas cuando entré en el despacho de Paco, ¿no? Lo recuerdo como si fuera hoy, ¿no? Y luego pues ha sido compartir mucho, ¿no? Con ellos y con otros compañeros. Yo creo que Paco es un activo y una persona que ha sido un referente político no en Coruña ni en Galicia, ¿no? Lo ha sido en España, ha sido un referente del socialismo y es un referente del socialismo. Y yo creo que en esa medida no hay nadie, ningún socialista coruñés, ni se desdice, ni se avergüenza, ni oculta nada de lo que hayamos hecho con Paco, ¿no? Porque en la época en que él fue alcalde, ¿no? Porque me parece que se construyó una gran ciudad y un gran proyecto que luego tuvo continuidad. Por lo tanto, yo creo, a mí me hacía gracia en la campaña electoral, porque claro, Carlos Negreira decía, no, yo soy el heredero de Paco Vázquez. Carlos Manuel, no, yo soy el heredero de Paco Vázquez. Bueno, Paco Vázquez solo tiene un sitio, el Partido Socialista, ¿no? Porque yo creo que nació socialista seguramente y morirá socialista, ¿no? Y solo tiene un lugar, el socialismo coruñés. Bueno, un partido que en estos momentos tampoco lo está apoyando mucho, por lo menos una parte del Partido Socialista. Él responsabiliza a algunas compañeras suyas de que esa aspiración que él tiene de ser defensor del pueblo no acaba de concretarse, ¿no? Bueno, yo la verdad es que con ninguna de ellas las conozco a las tres, con alguna tengo más relación que con las otras dos, pero bueno, la verdad es que a ninguna de ellas le escuché jamás una palabra en este tema. Es cierto, bueno, pues yo he de decirlo, yo no coincidía en todo con Francisco Vázquez. Yo me considero una mujer socialista y feminista y además una defensora, pues por ejemplo, de la ley de la interrupción del embarazo. Yo soy una mujer, soy médico, he trabajado en temas de planificación familiar y he trabajado, y he atendido a muchas mujeres, ¿no? Y creo en eso, no he estado nunca, y mi posición no he estado nunca de acuerdo con él. Yo creo que el Partido Socialista es un partido muy plural, ¿no? En ese sentido, hay personas con un posicionamiento o con otro. Yo creo que luego siempre el partido tiene una doctrina o adopta unos acuerdos en la dirección, y son esos acuerdos a los que han de deberse, ¿no? Los diputados y en todo caso los dirigentes, y en ese tema lo sabe Paco y lo sabe todo el mundo que no hemos coincidido. Más allá de eso, yo creo que es una persona que reúne muchas cualidades para cualquier puesto, incluido el del defensor del pueblo. Se refería antes a su profesión de médica, ha anunciado ya que va a retomar esa profesión, sí. Va a renunciar a su acta de diputada en los próximos días. ¿Hay algún problema con políticos profesionales? Me estoy refiriendo no solamente a su partido, me estoy refiriendo a todos. Políticos que, como consecuencia de que su partido sufra un revés electoral, no tienen dónde ubicarse profesionalmente, y eso fuerza a veces a los partidos a mantenerlos. E insisto, no me refiero solamente al Partido Socialista, sino a la clase política, si es que existe esto de la clase política. A mí, a veces no me gusta mucho algunas afirmaciones o algunas maneras, ¿no?, de explicar esto, porque yo creo que una persona que tiene una profesión, estaba viendo ahora por ahí algunas imágenes repetidas, ¿no?, de el alcalde de Coruña, ¿no?, Javier Losada, que es médico, que es anestesista, pues a lo mejor si no se hubiera dedicado a la política, pues sería un anestesista muy afamado y con muchísimo trabajo y muchísimo dinero, yo qué sé, ¿no? Es decir, yo creo que a veces no le hacemos justicia a gente que en un momento dado deja su profesión, empieza a trabajar en política y se pasan unos años también sacrificando una parte de su profesión o de su carrera profesional o de lo que sea, ¿no? Sobre todo en España, que es un país en el que hace 30 años no había gente que quisiera dedicarse a la política porque era un riesgo, todavía no estaba la cosa muy clara de qué iba a pasar. Vamos a apuntarnos por aquí, pero la cosa puede volver, ¿no? Por lo tanto, a veces no se les hace mucha justicia. Yo sé que hay políticos y personas que se dedican a la política que roban, pero los políticos no son unos ladrones. Yo sé que hay gente que se dedica a la política que es corrupta. Por cierto, hay comunidades enteras que yo creo que votan a políticos que están en el punto de mira y que están imputados en procesos muy feos. Valencia, por ejemplo. La gente le vota. Por lo tanto, tendrán responsabilidades los imputados, pero a lo mejor esos ciudadanos tampoco les mandan el mensaje adecuado. Ahora, yo también tengo que decir una cosa.
la inmensa mayoría de la gente que yo he conocido en política acertará, se equivocará, meterá la pata, le gustará más estar en un puesto que en otro, yo me llevaré mejor con unos o con otros. Yo no conozco a políticos ni a personas que se dedican a la política que vayan a robar. Y a mí me gustaría que los ciudadanos, estos que decía yo que han pasado de administrados a ser ciudadanos, se sintieran orgullosos de la gente que se dedica a la política, básicamente, porque o la gente normal se dedica a la política o la política la hace un señor que decide por todos. No digo un señor, pues una señora, pero normalmente los dictadores son todos señores, que decide por todos. Entonces tenemos que elegir. Yo creo que pongámonos límites. Digamos cuánto tiene que cobrar un alcalde. Pues un alcalde de un ayuntamiento que tiene que cobrar esto, pero tiene que cobrar. No andemos con mercadeos. Publicamos las nóminas, publicamos los bienes, pero ni los políticos son todos unos ladrones, y luego la gente tenemos que hacer que se vuelva a sentir orgullosa, y yo asumo en primera persona la obligación de que lo primero, esa obligación es para quienes nos dedicamos a eso, ¿no? Por eso yo también decidí un poco compatibilizar, para que sepan que hay una médico, ¿vale? Que tiene su profesión, como hay abogados, como hay licenciados en Derecho, como hay funcionarios, como hay maestros, como hay gente que se dedica a la política y que lo hacemos mejor o peor. Y a lo mejor metemos mucho la pata, pero para robar no. ¿Tiene alguna fisura el liderazgo de Pachi Vázquez como secretario general del partido en Galicia? Hombre, yo creo que quiero decir, si por fisura es discute alguien el liderazgo de Paco Vázquez como secretario, de Pachi Vázquez, de tanto hablar de Paco Vázquez, ya ves, de Pachi Vázquez como secretario general en Galicia, hombre, pues seguramente no tiene el 100%, pero vamos, yo creo que hoy es muy difícil que haya liderazgos incuestionables en cualquier sitio, ¿no? Porque conforme la democracia se va haciendo más madura y los partidos políticos también vamos teniendo más vida, bueno, pues es cierto que se puede debatir más. Pero yo tampoco veo una corriente abierta de gente discutiendo el liderazgo de Pachi Vázquez. Ya para terminar, ¿qué tipo de alcalde va a ser Carlos Negreira? Pues yo créame que deseo de todo corazón que sea un alcalde por encima de todas las cosas que comprenda la ciudad de la que va a ser alcalde. Que sepa que va a gobernar una ciudad que tiene un nivel de servicios, un nivel de bienestar, un nivel de calidad de vida que no tiene nada que ver con las ciudades de su tamaño. Y una ciudad sin conflictos, una ciudad tranquila y una ciudad que ha sabido y que ha sido capaz de juntarse siempre en los momentos decisivos y sacar las cosas adelante. Yo lo que deseo es que él sepa y sea sobre todo consciente de la ciudad de la que va a ser alcalde. Le deseo lo mejor, porque eso será lo mejor para los ciudadanos, pero no le oculto que deseo que dentro de 4 años los ciudadanos de A Coruña vuelvan a decirle al Partido Socialista que pueden volver a confiar en él. Pues muchísimas gracias, Mar Barcón, y mucha suerte en los caminos que emprende a partir de ahora. Venga, pues gracias. Nos vamos a publicidad unos minutitos y regresamos enseguida con la mesa de actualidad. Hasta ahora mismo. ...18 minutos sobre las 10 de la noche... ...seguimos en directo en Vía V... ...despedíamos a Mar Barcón... ...y recibimos en esta segunda parte... ...a Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches... Buenas noches. Jaime Pita, muy buenas noches... Muy buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches... Muy buenas noches. Y Julia de la Montaña, muy buenas noches... Muy buenas noches. Bueno, sé que estabais guichando ahí por la puerta de atrás... ...la entrevista con Mar. Ernesto, tú que la conoces bien... ¿Cómo hemos visto a Mar Barcón? Yo la veo en su línea habitual. Yo conozco bastante bien a Mar.
Me parece que ha estado, digo, en su línea habitual, porque ha hablado con claridad, no rehuye ni una sola cuestión. Me imagino que algunas de las que les planteaste, lógicamente, no serían de su agrado. Y yo sí que quiero decir dos cosas. Yo creo que tiene una idea que me gustaría que no solo ella, sino que otra gente llevase a la práctica, o que lo lograran, que es conseguir esa última frase casi que te dijo, conseguir que la gente se sienta orgullosa de la clase política, que me parece que en este momento sería muy necesario y nos vendría muy bien a todos. Y después yo vengo diciendo reiteradamente que yo creo que el Partido Socialista no ha valorado, creo, suficientemente a Marc Barcón. Y yo creo que es uno de los activos que tiene en este momento ese partido. No sé si lo quiere utilizar o no lo quiere utilizar, pero desde luego es un activo importante. Jaime. Bueno, su línea habitual. De todos modos, hombre, yo la vi un poco, yo estoy más acostumbrado a verla sin las cámaras delante. Pero aparte compartimos varios años, digamos, en la competencia política, y en lo que es el debate parlamentario, y lógicamente pues esto es distinto, ¿no? Yo la trato personalmente, pero lo que la vi también muy lógico, un poco, vamos, desde el punto de vista de la moral, un poco baja, porque claro, los resultados han sido los que han sido el día 22, y en este momento pues estamos viendo una serie de declaraciones cruzadas, los problemas que surgen siempre en todos los partidos políticos cuando se pierden unas elecciones, y cuando se pierden con más estrépito del que estaba previsto, pues todavía más, ¿no? Pero bueno, pues con la moderación y con la prudencia que procede, pero sin ocultar y sin negar determinadas evidencias que hace que se distinga a la gente que impone la racionalidad al pensamiento partidista, ¿no? Bueno, Marc Barcón, como decíamos, se va a encargar de la oposición municipal en el Ayuntamiento de A Coruña, oposición a Carlos Negreira, que como saben ha conseguido mayoría absoluta aquí en la ciudad de A Coruña, y en donde el Partido Popular también ha conseguido mayoría absoluta ha sido en el Ayuntamiento de Santiago, pero con una peculiaridad. Gerardo Conde no tomará posesión este próximo sábado como consecuencia de los recursos presentados por el Partido Socialista y por el Bloque Nacionalista Galego. Lo que podía parecer una simple discusión electoral tiene un trasfondo diferente a raíz de las acusaciones que hoy ha hecho Conde Roa en relación con el supuesto interés que el Partido Socialista y el Bloque tendrían de dilatar el actual mandato para realizar determinadas adjudicaciones. Hasta el próximo 1 de julio no se celebrará la toma de posesión de la Alcaldía de Santiago. La culpa la tiene el recurso contencioso presentado por BNG y PSOE ante el Tribunal Superior de Xustiza. Tras la resolución de la Junta Electoral Central, se han anulado varios votos en las 7 mesas afectadas, pero no los suficientes para producir un cambio en el resultado. Ahora son 12 las papeletas que alejan al BNG del cuarto edil que arrebataría la mayoría absoluta al PP. El líder popular cree que la intención principal de sus rivales es retrasar la investidura para poder realizar adjudicaciones de contratos pendientes antes de final de mes, contratos como el de la grúa o la hora. Tenemos la sospecha de que puede estarse simplemente utilizando la administración municipal en este sentido, ¿no? En el sentido de de realizar adjudicaciones que no deberían realizarse, o por ejemplo para endeudar al ayuntamiento, ¿no? El Popular se muestra tranquilo al entender que las alegaciones son las mismas que ya rechazó la Junta Electoral de Zona y la Central, y cita incluso la fábula de la rana y el alacrán para predecir las consecuencias políticas del contencioso. Que van a terminar los dos como han terminado la ranita y el alacrán de la fábula, es decir, ahogándose y desapareciendo. Xosé Sánchez Bugallo y Rubén Cela no han querido valorar la posible incidencia del recurso. Los miembros del actual bipartito se han limitado a asegurar que aceptan el resultado de manera provisional, pero defienden también su derecho a recurrir ante las irregularidades que afirman haber detectado. Bueno, acusaciones muy graves las que hoy hacía Gerardo Conde Roa en esta rueda de prensa. No hemos podido saber la opinión del actual, el todavía alcalde, y del aspirante del Bloque Nacionalista Galego, de Rubén Cela, porque no han querido hablar hoy. Mañana parece ser que Sánchez Bugallo convocará una rueda de prensa, pero en cualquier caso, como decía, acusaciones muy graves que yo no sé si tienen que ver, Ernesto, con que tiene algún tipo de prueba o de indicio de que esto va a suceder así, o que simplemente sigue un poco la ola del Partido Popular de denunciar cómo está la situación en los concellos a los que llegan.
Yo creo que sigue la ola, aparte de que él pueda tener algún problema personal, de que quería llegar o no quería llegar, pero yo creo que sigue la ola de hacer acusaciones graves, que es lo que estamos viendo en los últimos días, sobre supuestos, sobre intenciones. Es decir, si os fijáis en las declaraciones, yo creo que esto se retrasa porque, ya, mire, es que a mí ya el yo creo no me vale, es decir, presénteme usted pruebas de que se retrasa o no se retrasa. Es una pataleta, es una salida de tono, no se merece una ciudad como Santiago empezar así un mandato municipal, pero yo creo que, conociendo la trayectoria del señor Conde Roa, vamos a tener que irnos acostumbrando a este tipo de cuestiones. Si el Pleno en funciones va a adjudicar o no va a adjudicar, que parece ser, nos lo dirá después Jaime, si puede hacerlo o no puede hacerlo, parece ser que no puede hacerlo, pero si lo va a adjudicar, de todos modos habrá que esperar. Pero llevamos mucho tiempo, Fernanda, con que yo sospecho que hay no sé qué, y entonces eso lo hacemos dogma de fe, y este señor sospecha que el Bloque y el PSOE han presentado un recurso para hacer unas adjudicaciones de obras, y entonces va y lo cuenta. A mí me parece de verdad que es una irresponsabilidad, sobre todo por una persona que ha sido, que los ciudadanos le han dado el deber, y que tiene el deber y la obligación de gobernar la ciudad de Santiago. Julia. Yo creo que evidentemente, sin sacarle el derecho que tienen los dos partidos, el Bloque y el PSOE, a presentar los recursos, si consideran que se ha cometido alguna situación que les puede hacer cambiar el número de actas, que creo que eso no se va a dar, pero sin sacarle ese derecho a presentar sus recursos, yo creo que lo que tampoco se puede permitir, y estoy totalmente de acuerdo con Ernesto, es que se pueda acusar a una corporación en estos momentos en funciones de intentar adjudicar unas obras, en concreto, unos contratos, y creo que en principio se habla sobre el de la grúa, ¿no? Pero yo quisiera decir que no sé en estos momentos si es legal, desde luego, que una corporación en funciones pueda optar en estos momentos por dar comprometer una adjudicación en estos momentos, a mí desde luego tampoco me parece muy ético. Es decir, que yo creo que habría que mirar estos tres factores, ¿no? Jaime. No, bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, hay aquí dos aspectos diferenciados. El primero es que, hombre, yo creo que es más un espíritu de molestar y de incordiar lo que está haciendo la nueva oposición hasta ahora, en estos momentos, gobierno municipal en funciones, recurriendo para que no pueda ejercerse la toma de posesión, como va a acontecer en toda España, en todos los ayuntamientos el próximo sábado, recurriendo a una cuestión que además ya saben de antemano, porque el reconocimiento, aunque sea de los últimos votos que están reclamando, no va a modificar para nada la Constitución, el resultado de las elecciones, que eso es un aspecto, con lo cual, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de principios, pues tampoco es es empezar con una marrullería para impedir que se pueda constituir legalmente una corporación y respetar los resultados que decidió el pueblo soberano en un ejercicio del Estado de Derecho, y cosa que está tratando de impedir. Eso por un lado. Por otro lado, pues lógicamente quien acaba de ganar las elecciones y va a ser el nuevo alcalde de la ciudad de Santiago, pues dice una serie de cosas sobre algunos aspectos. Una cuestión es que sea legal o no, y que después de que se pueda recurrir, pero que lo pueden hacer, sí. Una cuestión es que lo puedan hacer. La corporación en las cosas ilegales se hacen. Perdón. En derecho, los acuerdos, la corporación, la mayoría, puede tomar acuerdos ilegales que después podrán ser recurridos y que pueden ser anulados, pero el acuerdo lo pueden tomar, incluso con todos los informes desfavorables de los técnicos municipales, véase Chías en Obras, la unidad técnica, véase a nivel administración el secretario, el interventor, el depositario, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo porque yo, que entre otras cosas tuve 14 años de vivencia de política municipal, en la cual empecé, pues contemplé en muchas ocasiones este tipo de actuaciones, que lo pueden hacer. Ahora,
Si tiene o no evidencias el futuro nuevo alcalde, pues eso sí que no lo sé. Presente las pruebas. Pero, perdón, las pruebas no las puede presentar. Pues que se calle. Que se calle. Ya lo veremos. Que se calle. Yo creo que conviene tener memoria histórica. Uy, hay muy poquita de esa manera. En 1995 y en 1999 la constitución del Ayuntamiento de Santiago se retrasó 40 días por impugnación del PP. Y en 1999 en concreto se tuvo que repetir la votación en una mesa. No puede ocurrir que cuando yo impugno sea un derecho democrático y que cuando impugna el rival sea una felonía, porque entonces la vara de medir no es la misma. Y en aquel momento tuvo que repetirse las votaciones en una mesa porque las irregularidades demostradas consideraban que no era válida la votación en esa mesa electoral. Y esto sí puede variar. Pero no es el caso, que quede claro. No, pero digo, para en que no cualquier es igual. caso, yo creo que sale fortalecida la democracia si hay algún tipo de irregularidad, para que esa irregularidad quede esclarecida. Y unos días más adelante o más atrás no cambia sustancialmente el gobierno de una ciudad, y en cambio que la pureza democrática de unas elecciones quede perfectamente establecida sí es fundamental, porque eso es lo que nos diferencia como sistema democrático a otros sistemas que no lo son, que solo lo son formalmente. De todos modos, las garantías funcionan. Abundando en eso de que es una lástima que el señor Conde Roa no pueda tomar posesión el sábado como el resto de los ayuntamientos de España, es que no todos los ayuntamientos de España se constituyen el sábado. Hay ayuntamientos que no se van a constituir porque el Partido Popular, ha presentado recursos. Entonces, si el Partido Popular presenta recursos, también le podríamos decir al señor Conde Roa que los de su partido presenten los recursos para que los demás no gobiernen. Pero mira, a mí me parece que una persona que va a ser alcalde de una ciudad importante y una persona con la trayectoria del señor Conde Roa no puede negar un derecho democrático. Es que vamos a ver, es que hay gente que parece que no está en la democracia. Es que el señor Bugallo y el señor Cela presentan los recursos que quieren, porque este es un país democrático y a lo mejor resulta que el señor Conde Roa no se ha enterado de que aquí hay democracia y de que hay unos cánones para presentar recursos. Pero se va a enterar porque va a tomar posesión como alcalde. No, claro, pero se va a enterar con cierto retraso. A mí me preocupa que el alcalde de Santiago no sepa que hay unos derechos democráticos en este país que puede ejercer incluso él. O sea, se lo hemos hecho también al señor Conde Roa, que los puede ejercer él puede ejercer esos derechos. Pero que no se preocupe, que no tenga tanta prisa, va a ser alcalde. Claro. Tienes toda la razón, ¿sabes? Va a ser alcalde. Claro. Y de todos modos, como va a ser alcalde, también lo digo, me parece indecente lo que ha hecho hoy. Me lo siento mucho, pero me parece indecente. Bueno, en cualquier caso, cuando sea alcalde, Vía V y V Televisión estará allí para contárselo, pero efectivamente va a ser uno de los alcaldes. Estoy de acuerdo con Ernesto que no va a ser el único, porque hay recursos presentados, como ustedes comprenderán, en muchos otros ayuntamientos de España, pero va a ser uno de los alcaldes gallegos, desde luego uno de los de las grandes ciudades que tendrá que esperar un poco para tomar posesión. Más asuntos de Galicia. Un protagonista de los últimos días especial y particular, no solamente aquí en Galicia, sino fuera de Galicia. Me refiero al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Hoy ha tenido que volver a responder a esos rumores que de forma insistente lo sitúan en un hipotético gobierno de Mariano Rajoy. Ni sí ni no, ni todo lo contrario. Es consciente de los rumores, no esquiva las preguntas, pero mide bien sus respuestas. Núñez Feijóo suena de nuevo como ministro en un hipotético gobierno de Mariano Rajoy. Cada vez más presente en asuntos de política nacional, cada vez más mediático y más cercano a Génova. Experto en el regateo, en su respuesta recurrente a una pregunta esperada, no hay ni un solo no rotundo. Se escuda en que su única ambición es Galicia. Só teño un compromiso, ese é Galicia. O segundo compromiso que teño é Galicia e o terceiro e último compromiso que teño é Galicia. Deja en el aire desde dónde ejercerá ese compromiso. Mantiene así la incertidumbre y evita una respuesta contundente hablando de política ficción. Eu comprendo que a xente probablemente non se preocupe dos problemas dos galegos. Esa é a miña preocupación exclusiva.
Lo cierto es que Feijóo sigue cobrando protagonismo en su partido. Ahora Rajoy pone su gestión como modelo en las comunidades que gobierna el PP. O modelo de gestionar a realidade e decir a verdade. Ese é o modelo que hai. Su protagonismo le lleva a liderar las reclamaciones de las comunidades autónomas sobre financiación. Casi como portavoz pide una revisión de las cuentas del Estado y habla de la irresponsabilidad del Gobierno central. Todo desde el compromiso con Galicia. Bueno, Manuel, yo creo que Feijóo está midiendo mucho sus palabras para que dentro de unos meses, si efectivamente se confirma que pasa a formar parte de ese hipotético ejecutivo de Mariano Rajoy, no podamos decir que lo que dijo fue una mentira, ¿no? No, vamos a ver, yo quiero partir de la idea de que me parece que es una ambición legítima. Claro. Hay un buen sentido de la palabra ambición en política y que probablemente aspire a ser ministro. Yo tengo incluso una intuición un poco más allá. Creo que si abandona la presidencia de la Xunta para ser ministro, probablemente es pensando en una carrera que lo lleve aún más lejos. Y bueno, me parece que es algo que hay que respetar sin más. Evidentemente, desde el punto de vista del cálculo político, no va a hacer una confirmación en estos momentos y me parece también normal. A mí las declaraciones, ¿a qué me sonaban? Pues a cuando un jugador se escucha, un jugador de un club de fútbol se escucha que si puede acabar en otro equipo, y la declaración es siempre: yo tengo un contrato en vigor con mi actual equipo, estoy muy contento y ahora todo mi esfuerzo es con mi equipo. Pero en ese mismo momento todo el mundo sabe que se va a ir al otro. Claro, lo extraño sería efectivamente que Núñez Feijóo dijera en estos momentos: pues sí, efectivamente, me voy a marchar de vicepresidente de Mariano Rajoy, ¿no, Julia? Bueno, a mí me choca un poco lo de que parece que está como mejor visto ser ministro que presidente de la Xunta, ¿no? Yo creo que bueno, pues está ocupando en estos momentos un cargo que considero que es muy importante y que por tanto no desmerece nada, y bueno, comparto la ambición que se puede tener de llegar a ser ministro o incluso presidente del gobierno, ¿no? Yo pienso de todas maneras que se está dejando querer y que en estos momentos, además de que no sería prudente decir que entre sus miras pues es irse a la política central, a Madrid, yo pienso que de todas maneras por tiempo tampoco lo va a hacer, porque además pues bueno, nos quedan 2 años escasos para las siguientes elecciones y eso les va a permitir no poder tener una persona que lo sustituya, que yo creo que en estos momentos tampoco podrían tenerlo fácil, ¿no? Ernesto. O sea, vamos a valorar un poco, tienes razón, Jaime, cuando dices que es un rumor como lo anterior, no hay nada fijo, pero vamos a valorar hechos. Sí, hechos palpables, o sea, o por lo menos hechos muy razonables, ¿no? Muy razonables. Mariano Rajoy va a ganar las elecciones, ¿o crees que no, Jaime? Sí. Vale. Perdón, sería aparte de que soy del partido, pero por descontado, no lo creo yo. Lo creen seguramente Mariano Rajoy, la mayoría que va a votar al partido. Hasta el CIS. Hasta el CIS manipulado también. Echa la pregunta, voy a hacer los razonamientos. Mariano Rajoy va a ganar las elecciones. Alberto Núñez Feijóo es probablemente en algunos sectores del PP y fuera del PP un líder más valorado incluso que el propio Rajoy. Quiero decir que habría líderes y habría un electorado importante del Partido Popular que no entendería que Mariano Rajoy hiciese un gobierno sin contar con una de las personas, por decirlo de alguna manera, de más prestigio a nivel estatal. Pero hay otra cosa. Pero hay otra cosa. Yo creo que es que Mariano necesita de Alberto. Yo creo que Mariano necesita de Alberto. El otro día en la reunión de los líderes me resultó tremendo leer cómo quien explicó cuál era realmente la situación de la sanidad en España a Mariano Rajoy fue Alberto Núñez Feijóo, quien le dijo cómo eran las deudas, cómo se estaban pagando, a dónde se podía llegar. Claro, no, es que no hay que olvidar la trayectoria política que ha tenido Feijóo, claro, porque llega presidente de la Xunta, pero antes fue otras cosas. Visto fríamente, primero, creo que a él le gusta muchísimo que le pregunten por esas cosas, porque yo creo que su ambición es esa, y coincido con Manolo, tampoco en esta vida hay que cerrar las puertas, ¿no? Hay que aclarar, además, ahora te dejo, Jaime, hay que aclarar una cosa que lo
apuntaba nuestro compañero Gonzalo Bareño en una crónica también muy esclarecedora, creo que fue el domingo o el lunes, que el asunto de la posible incorporación de Feijóo a un posible gobierno de Mariano Rajoy lo está alimentando el propio Rajoy. En esa comparecencia de la semana pasada, a una pregunta precisamente de Gonzalo Bareño sobre la posibilidad de que se incorporara Alberto Núñez Feijóo a su gobierno, le preguntó específicamente por él, y él contestó que efectivamente iba a formar el gobierno con los mejores y que habría presidentes de autonomías. O sea que las especulaciones se están alimentando desde la propia cúpula del Partido Popular. Bueno, especulación, yo eso no le llamo especulación. Vamos a ver, entonces Mariano Rajoy, si gana las elecciones y quiere formar un gobierno, ¿que va a escoger? ¿A los peores? Pero ¿qué va a escoger? Va a escoger. Pero dentro de eso hay muchas personas y puede ser o no puede ser. Lógicamente que Alberto Núñez, presidente de la Xunta de Galicia, como persona del Partido Popular, como uno de los líderes más prestigiados en este momento, lógicamente se piense, el mejor situado, el mejor situado. También otros estuvieron en otro momento los mejor situados y nunca fueron. Sí, pero no se puede. Todo esto es política ficción, el partir como se está diciendo. Como otra siempre en política. Es que le pueda, lógicamente, halagar, como no le va a halagar a cualquiera de nosotros, nos halaga si dicen, oye, pues podría ser un magnífico lo que sea. Pero es que volvemos, y yo digo lo mismo que acaba de decir hace un momento más. Yo conocí el caso contrario. Ministros que su gran satisfacción sería ser presidentes de la comunidad autónoma a la cual ellos pertenecían o ya habían estado. Bueno, siempre y cuando tuvieran un techo en las aspiraciones. Si la carrera de Alberto Núñez Feijóo pasa por llegar a alcanzar la presidencia del gobierno... Perdón, claro. es que uno puede llegar a alcanzar con todo lo legítimo que es esa ambición, lógicamente, claro. E incluso otros casi por sorpresa dentro del partido y dentro de unas elecciones, como le pasó al actual presidente de España. O sea que no era precisamente ni el previsto como elegido ni el previsto para ganar las elecciones. Consecuentemente, quiero decir que los avatares que se pueden producir en la política como en otros aspectos de la vida pueden dar resultados sorprendentes como ese, y otros seguir un curso lógico. Indiscutiblemente que Alberto Núñez, en una hipótesis, y vuelvo a decir, son hipótesis, es uno de los posibles candidatos, lógicamente, en ese gobierno que pueda hacer, e incluso por elevación para poder aspirar a lo máximo que se pueda aspirar. Pero de eso a tratar ya de convertirlo en una realidad, yo no lo comparto, y me niego además porque yo creo que en este momento lo que necesita Galicia, y yo como soy gallego y estoy aquí y estoy ahora en una cadena de televisión de Galicia, pues yo lo que digo, que estoy muy satisfecho y muy contento de tener en Galicia un gran presidente, y que ya está bien de que al poco tiempo de que esté, ya estemos deseando incluso los gallegos que se vaya. No tergiverses, no paso por ahí. Parece que hay mucho interés en mandar a Alberto Núñez. Bueno, pues yo lo quiero, en este momento lo quiero en Galicia, yo digo lo que pienso yo. Y yo también digo lo que pienso, pero nadie tiene interés en mandar a Alberto fuera, nada más que un señor que se llama Mariano Rajoy, que es el que dice que va a llevar presidente. Nadie nos estamos inventando nada. Muchos sí, te digo yo un par de ellos. Por ejemplo, Alfonso Rueda está deseando y Núñez Feijóo también está deseando. Después de poner nombres, vamos a poner nombres. Y la oposición, algunos también. Seguramente que también estarían encantados. Yo creo que además, al hablar de presidentes de la comunidad, con los ejemplos que tenemos en España, pues no va a llevar a alguien de Valencia. Yo creo que la especulación está alimentada. Ni siquiera Rajoy, si él no acepta. Tampoco en este momento, y volvemos a hacer política ficción, Mariano Rajoy puede nombrar a Alberto Núñez ministro en este momento. No, en este momento no, porque no es presidente del gobierno, efectivamente. Pero, Jaime, como tú bien sabes, la política es la ciencia de las hipótesis, ¿no? No, la política es otra cosa, no. Bueno, entonces también rompemos la hipótesis de que Mariano Rajoy puede ser presidente. Bueno, no, pero eso no es hipótesis. Eso no es hipótesis. Eso es racionalidad. Hombre, claro, se puede romper. Se rompió el 14 de marzo del 2000 por una situación anómala en unas elecciones que no tenía ni que haberse celebrado. Voy a ampliar lo que te dije. Te dije que eres un pillo y yo ya te voy a decir que eres un pillabán. Bueno, en cualquier caso, el tiempo nos va a aclarar si efectivamente Mariano Rajoy va a ganar las elecciones generales y si será llamado Núñez Feijóo a formar parte de ese ejecutivo. Lo que sí está claro es que en los últimos días el presidente de la Junta se ha convertido en portavoz de algunos
algunos de los grandes asuntos que tienen que ver con el Estado, incluidas las finanzas. Sabemos también que las finanzas de la Comunidad de Castilla-La Mancha están especialmente bajo una lupa como consecuencia de que, como saben, ha ganado las elecciones el Partido Popular y aseguran que la autonomía está en estado de crack financiero. Hoy han hablado de esta situación y de lo que significa los diferentes portavoces. Vamos a escucharlos. Se han conocido datos por parte del Partido Popular, pero también puestos en evidencia por otro tipo de instituciones que son muy preocupantes. Y no entiendo por qué a algunos les puede llegar a asustar que se conozcan el verdadero contenido de esas cuentas públicas. Ahora el señor Rajoy dice que propone una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Propone lo que ya está propuesto. Bienvenido sea. Y nos hubiéramos ahorrado ese espectáculo de acusaciones sin números, sin datos, sobre las cuentas públicas de nuestras comunidades, que es un espectáculo irresponsable. Todas las deudas que el Partido Popular manifiesta que la comunidad tiene, yo tampoco las conozco en ese detalle, todas las deudas podrían pagarse con la deuda que tiene Canal Nou, la televisión valenciana. Declaraciones de José Bono, que como saben fue durante muchos años presidente precisamente de Castilla-La Mancha, y en este abanico, y hablando de Feijóo y hablando de las opiniones de Feijóo sobre las cosas que acontecen fuera de Galicia, pues también ha hablado de Castilla-La Mancha. Entendo que non é unha facultad de un goberno en funcións facilitar ou non facilitar un traspaso, non é unha facultad, é unha obriga constitucional, estatutaria e legal. Por lo tanto, supoño que o goberno en funcións de Castela Mancha recapacitará e proseguirá co traspaso ordenado de poderes para facer o que a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Castela Mancha exixen, que os gobernos en funcións cumplan as súas funcións ata o último instante en que tome posesión o novo goberno. Bueno, se refería el presidente de la Xunta a ese anuncio que ayer se hacía por parte del todavía Ejecutivo de Castilla-La Mancha de que no se iba a participar en el traspaso de poderes, aunque finalmente en las últimas horas se ha matizado y se ha dicho que sí, ha empezado a haber reuniones para que ese traspaso de poderes se concrete, ¿no, Jaime? Hombre, por favor. Pero es que yo de verdad a veces me da la sensación de que no estoy, primero, en un Estado de Derecho, de que no tenemos Constitución y de que aquí cada uno puede hacer lo que le da la gana. Y no es así. Como que el traspaso, que paralizar el traspaso de poderes porque hay una acusación. Oiga, usted aclare si hay una acusación, si está mal formulada y si es una respuesta política, de una respuesta política. Si hay que dar una respuesta técnica, facilite la respuesta. Ahora, el traspaso de poderes es sagrado, porque está contemplado en la Constitución. Y además hay unos plazos y hay un marco para hacerlo. Y esta idea de cuestionar las cuentas públicas en general, dice el Partido Socialista, que como en la búsqueda de un argumento para después tomar medidas de recorte. No, bueno, yo considero que lo que hace el Partido Popular es simplemente una táctica política. Está diciendo, supongo que tendrá alguna evidencia de alguna cuestión y lo puede plantear. Otra cuestión es la respuesta que tiene que dar a quien se esté acusando. Estuvimos aquí hablando y hablamos todos los días de acusaciones, de hipótesis, amparadas en muchas ocasiones por algunos hechos que sí son constatables y de denuncias que hay previo incluso a todo este proceso democrático de elecciones que hubo en este momento. Consecuentemente, para defenderse, lo que no puede uno es tratar de vulnerar desde el poder, además desde el poder otorgado, vulnerar el ejercicio de ese propio poder. Porque entonces estamos vulnerando el Estado de Derecho. Y eso sí que es muy grave, porque lo está haciendo unos representantes elegidos democráticamente en un momento determinado. Ahora hay otros representantes que obtienen una mayoría que van a gobernar y lo que hay que hacer es aprender a hacer el traspaso de poderes con... Claro, pasa que nos están acusando de cosas graves, Perdona, bueno, pues la destrucción de documentos. Al que se acuse tiene que defenderse, claro. Yo estoy de acuerdo con Jaime en que evidentemente no se puede entrar en una pataleta y negarse a realizar el traspaso y las conversaciones para el traspaso. Pero dicho esto, tú mencionabas, Jaime, supongo que el Partido Popular tiene una evidencia cuando lanza unas acusaciones tan graves. Vamos a ver, yo no entiendo, porque estamos hablando de cuentas, de números.
no de dónde viene la bacteria E. coli, que es un enigma, y entonces no se sabe de dónde viene. Especialmente los alemanes. Si estamos hablando de cuentas, de números, teniendo en cuenta aparte que el Estado funciona con sus mecanismos de intervención, de control, etcétera. Si estamos hablando de cuentas, yo pido al Partido Popular que cuantifique, que diga con números, porque estamos hablando de cuentas, cuál es el estado supuesto de ruina y en qué cantidades se cifra el déficit, y en concreto que aporte datos concretos. Tú hablabas de evidencias y estoy de acuerdo. Eso es lo que puede sustentar una acusación seria. Si no, evidentemente hay que pensar que se trata de otra cosa. Mira, Jaime, y yo simplemente una cosa. Yo creo que tú has dicho una frase y la anoté tal cual. Dice, al que acuse tiene que defenderse. Yo creo que no. En estos momentos, al que acuse, el que acuse a alguien, tiene que demostrarlo con pruebas. Es decir, no se pueden lanzar acusaciones de decir que hay una comunidad que está totalmente en quiebra, sin demostrar absolutamente nada. Cuando además la propia consejera de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha dice que el informe se lo dio el viernes y ese mismo día, sin tener los papeles, lanzan estas acusaciones. Perdona que te interrumpa, pero para que veamos un poco cómo nos estamos moviendo en el terreno de la economía, me llama la atención el hecho de que, a consecuencia de lo que se está diciendo de las cuentas públicas de Castilla-La Mancha, la agencia de calificación Moody's, que se ha convertido en una prima hermana de todos, ha llegado a ponerse en contacto con la Consejería de Economía de Castilla-La Mancha para aclarar estas cifras, porque se baraja la posibilidad de que Castilla-La Mancha se haya convertido en una especie de la Grecia de España. Hemos hecho una tormenta, en primera persona, yo afortunadamente no tengo nada que ver en las cuentas de Castilla-La Mancha, pero... Nos dejas más tranquilos, ¿eh? Sí, podéis estar tranquilos, de momento no tengo nada que ver, de momento, Julia, no todo se andará, pero efectivamente yo creo que aquí hay dos partes. Hay una parte primera en la que coincido con Jaime, hay unas reglas que hay que respetar, y si se está en democracia, lo que dije antes para el alcalde de Santiago, lo digo para el presidente de Castilla-La Mancha. Hay unas normas mínimas de respeto institucional que hay que cumplir. Dicho lo cual, me preocupa que la gente del Partido Popular esté tan preocupada por Castilla-La Mancha, que efectivamente no van a cobrar los trabajadores, según dicen ellos, porque claro, es que la deuda de Castilla-La Mancha es nada menos que 5.800 millones, que es menos de la que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que como sabéis gobierna el Partido Popular y tiene 6.100 millones. Es menos de la que tiene Galicia, que también gobierna el Partido Popular, y son 6.162 millones. Es un poquito más de la que tiene Castilla y León, que también gobierna el Partido Popular y que tiene 4.294 millones. Y desde luego es una risa comparada con la que tiene la Comunidad de Valencia, que también gobierna, como todos sabemos, el Partido Popular, y que tiene en estos momentos una deuda de 17.600 millones, que dicho de paso también es una broma al lado de la que tiene Cataluña, que tiene 32.000 millones de pesetas. Perdona un momentito, esos datos que facilitas, dichos así, no son veraces. Porque claro, pues dime tú, no son veraces, pero es que una información según se facilita se manipula, porque porcentualmente es totalmente distinto. Pero la situación de Valencia porcentualmente. Mira, tú fíjate por dónde, mira, te lo voy a decir, porcentualmente Castilla-La Mancha tiene el 16,5%, Galicia el 13,5%, que son 3 cuadras, tampoco es ninguna cosa del otro mundo. Total un 3% son varios. Pero mira, la Comunidad de Valencia, que tiene allí un líder del Partido Popular carismático, a quien Mariano Rajoy, por cierto, le dijo que siempre estaría a su lado. Vamos a hablar las elecciones por mayoría absoluta democráticamente, y el de Castilla-La Mancha las perdió. Llevando veintitantos imputados, pero ya no hace falta decir que las perdió. Perdona, ¿cómo que no hace falta? Sí hace falta decirlo. Camps gana las elecciones con 20 imputados en las reglas. Como otros ganaron con imputados. 20 imputados. No sé quién ganó con imputados, pero a lo que íbamos, Jaime. Me preguntaste lo de Valencia. 18,2%. Muy bien. 18,2%.
8,2%. ¿Y qué eso qué significa? No significa nada. Yo te digo que lo que en Castilla-La Mancha no hay nada. No, Castilla-La Mancha tiene el 16. Muy bien. Tiene el 16. Valencia, que es la mano derecha de Mariano, tiene el 18. La mano derecha de Mariano lo dices. Hombre, no, es la mano derecha porque Franco dijo que siempre te voy a tener mi derecha. Ah, bueno. Se lo dijo él, siempre te voy a tener mi derecha. Tienes que seguir, Jaime, te veo un poco desinformado. Tienes que seguir las campañas electorales que son interesantísimas. No, perdón. Las campañas electorales son interesantísimas. Lo que no se puede es facilitar datos que se puedan manipular y tergiversar ante la opinión. Te los acabo de dar. Los datos son objetivos. En este caso la deuda. Son tremendamente objetivos. Dejadme que introduzca un asunto nuevo. En cualquier caso, las comunidades autónomas me temo que vamos a seguir hablando las próximas semanas porque hoy la Comisión, Jaime, estoy hablando. Hoy la Comisión Europea decidió que las comunidades autónomas son uno de los problemas que tiene que resolver todavía España y el déficit de las comunidades autónomas, no específicamente de Castilla-La Mancha, sino en general de las comunidades autónomas, es uno de los asuntos que va a estar sobre la mesa. Pero quería traer a esta mesa, hablando de mesas, un asunto que tuvo lugar hoy en Islandia. Por primera vez un político se sentaba en el banquillo de los acusados por la gestión deficiente que hizo de la crisis económica. Una situación extrañísima, aunque nos parezca increíble. Por primera vez, como decía, un político se sentaba en el banquillo de los acusados. Vamos a ver qué pasó con él. España en pie, una Islandia es, o de mayor quiero ser islandés, fueron algunos de los gritos que se escucharon durante las manifestaciones del 15M. Los jóvenes españoles quisieron seguir el ejemplo de Hordur Torfason, un islandés indignado que en octubre de 2008 se puso delante del mayor banco del país y con un micrófono en mano abrió un canal para que los ciudadanos pudiesen expresar su malestar ante el caos económico de un país en bancarrota. It took 5 months, but it succeeded 100%. We haven't finished because changing a society takes decades. El movimiento fue a más y en enero del 2009 consiguieron la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas. Y los islandeses no se quedaron ahí, persiguieron a los banqueros, consiguieron la nacionalización de la banca y dijeron no en referéndum a la devolución a Reino Unido y Holanda de una deuda de 4.000 millones de euros. Ahora la revolución ha empezado a cobrar sus primeras víctimas. El exministro conservador islandés Geir Haarde está desde hoy acusado de negligencia por no haber hecho nada para evitar el colapso bancario del país. Se ha formado también una asamblea para redactar una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis. Ellos le han plantado cara al sistema y ahora muchos los ven como ejemplo de la real democracia. Bueno, un país particular, Islandia, Jaime Pita comentaba en el vídeo que está relacionado con la pequeñísima dimensión que tiene el país, pero en cualquier caso, como decíamos, Geir Haarde se ha convertido, el ex primer ministro conservador de Islandia, en el primer político que se sienta en el banquillo de los acusados por su supuesta responsabilidad en la gestión de la crisis. Hasta el mes de septiembre no se sabrá qué ha pasado, si se considera culpable o no a este político, porque se ha recurrido a un tribunal muy particular que existe en Islandia, que se constituyó en el año 1905 para juzgar precisamente a políticos y que no se había utilizado hasta ahora. En cualquier caso, es cierto que Islandia es pequeño, pero ¿qué piensa la gente? ¿Tienen los políticos responsabilidades judiciales en relación con la gestión de la crisis? Es una pregunta que hemos trasladado a la web y la verdad es que el resultado es tan abrumador como el que vamos a ver. Una pregunta, como decíamos, que planteábamos hoy mismo a través de la página web. ¿Deberían responder ante la justicia los responsables políticos de la crisis? El 97% de la gente que votó cree que sí. Yo no sé si Ernesto. No, lo que pasa es que no tendríamos banquillos, ni juzgados, ni probablemente otra cosa para ni políticos. Nos quedaríamos, desgraciadamente, sin. No, porque el gestor de una empresa, cuando pasa determinados límites, puede tener problemas legales. No, lo digo, vamos, es que me parece que es lo mínimo que habría que hacer. Lo que ocurre es que la cultura es distinta. Tienes razón, Jaime, ese es un pueblo, Islandia es un pueblo pequeño, y entonces hacen estas cosas, que es lo que deberíamos de hacer nosotros. Pero nosotros hacemos exactamente lo contrario. Es decir, a los que están imputados en casos de corrupción, los apoyamos masivamente en las urnas, como es el caso de la Costa da Morte con la Operación Orquesta, como es el caso de Valencia, como es el caso de Alicante, de Castellón, y a la gente que se gasta nuestros dineros en hacer aeropuertos peatonales, que los hay en Castilla-La Mancha, por cierto, y en Castellón, es decir, de PSOE y de PP, pues no les pasa nada. Y la gente que levanta Gallás tampoco les pasa nada. Y la gente que levanta la Ciudad de las Ciencias tampoco les pasa nada. Entonces, ya sé que Islandia... Claro, que los administradores de una empresa privada... la isla del Tesoro en Sevilla, claro, por ejemplo. La isla del Tesoro en Sevilla. La isla del Tesoro en Sevilla. Un billón de todos los españoles. Es que es así. Tengo una pequeña objeción. Vamos a ver. La misma pregunta, responsables políticos de la crisis... Es una pregunta que para mí está un poco mal formulada. Sí, seguramente. Porque los grandes responsables de la crisis no han sido exactamente la clase política,
sino los tiburones financieros, la voracidad de gente que no responde políticamente, pero que controla las políticas económicas. Perdona, en el caso de Islandia, para que quede claro esto, efectivamente de lo que se responsabiliza al ex primer ministro es que, siendo advertido de que la situación era como era, tomó decisiones equivocadas. Es cierto, pero hasta ahora los políticos solo habían respondido de actos criminales, ¿no? Por ejemplo, crímenes contra la humanidad o crímenes... No todos, pero digamos, ese era el estatuto de criminalización de la política. Si ahora los políticos tienen que responder por su gestión, los estamos convirtiendo en profesionales, en funcionarios, porque la acusación es por negligencia, que es la acusación que se hace a un profesional cuando no hace adecuadamente su trabajo según el arte que se conoce en la época para realizarlo. Entonces es una pendiente, desde mi punto de vista, peligrosa. No digo que este hombre en concreto no haya hecho merecimientos más que sobrados para que pague por eso. Pero probablemente habrá límites, se podría a lo mejor establecer algún tipo de límite tal vez, en la negligencia, digamos. Tal vez, pero es entrar en un campo donde antes los políticos pagaban políticamente, el precio que se pagaba es político, y ahora pagan el precio, si se instituye esta dinámica, que pagaría un profesional negligente. Entonces vamos camino de una estandarización de la política y de la reducción del político al gestor. Me parece que es un tema... Son profesionales. Son profesionales de cierto tipo. Son profesionales. De cierto tipo, me parece que no tienen el mismo estatuto. Digamos, un político es un ciudadano que se involucra en la acción política a través de un partido, de una organización que es elegido. Y de hecho, en prácticamente todos los países del mundo, Ernesto, la inmunidad parlamentaria se basa en eso, entre otras cosas. Pero no es el caso, Estos son gestores. Vamos a ver, yo llevo 30 años en la profesión periodística, yo he vivido el periodismo, he ganado un sueldo y soy periodista. Hay señores que llevan 30 años en la actividad política, ganan un sueldo y son políticos y tienen que dar cuenta de sus actos. Y me parece además que debemos de exigirlo, porque mira, tienes tu razón, está mal planteada la pregunta, ¿quién crea la crisis? Pero en este país nos han creado una crisis de 638.767 millones de euros, la administración central, las autonómicas y los ayuntamientos. Es una crisis que nos está, además de la crisis general, destrozando, y nadie ha dado cuenta de ella. Y aquí no pedimos responsabilidades, y deberíamos de hacerlo. No pedimos responsabilidades penales. Es lo que hay que pedir. ¿Cómo que responsabilidades penales? Yo quiero pedir responsabilidades penales. Pero eso es una barbaridad. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo que por qué? ¿Qué pasa? ¿Que porque un señor malversa 1.000 millones de pesetas y no pasa nada? Perdona, una cosa, estás mezclando cuestiones totalmente distintas. Absolutamente. ¿Qué tiene que ver una malversación con una mala administración? Pues mira, Polo igual a nivel de una empresa. No, claro. Exactamente igual. Procesas al que administre mal. ¿Cómo lo vas a procesar? ¿En qué ley te amparas tú? ¿Eso qué es? ¿Tú crees que un país que no existe? Querido Jaime, que un señor no te inventes el derecho, por favor. No me invento ningún derecho. Pero el derecho con mayúsculas. Contéstame esta pregunta. Por favor. ¿Tú crees que un señor que construye un aeropuerto valorado en 800 millones de euros y que no tiene ni un vuelo, ni va a tener un vuelo en su vida, malversa o no malversa fondos? No. Ay, no, vale. No. Entonces, caso similar no malversa. Lo aprobó un parlamento. Lo aprobó un parlamento. Perdón, pero eso no es malversa. Por favor, es que estás mezclando cuestiones. No estoy mezclando nada. No estoy mezclando nada. Eso es una malversación de fondos. Pues te voy a decir una cosa. Malversación de fondos. Y le pueden llamar, mira, le pueden llamar lo que una crisis. Imagínate si en Islandia pasa eso, lo que podría hacer la justicia aplicándola en este país con lo que está aconteciendo, con una crisis que no fue atendida después de denunciarla 20 veces,
pero el pago es político. ¿Cómo va a decir? A mí no me van a aplicar ninguna barbaridad. Lo que es cierto es que los políticos no tienen nunca... A ver, Jaime, yo creo que independientemente los políticos nunca tienen responsabilidad cuando hacen o cometen cualquier error o una decisión pues pone en peligro ciertas situaciones. A mí, por contaros un caso que me pareció siempre curioso, no por el montante económico, pero en el Ayuntamiento de Orense desapareció un dinero de una recaudación de impuestos. Al concejal en su momento de Economía lo cesaron a los 2 días y al no sé cuándo lo volvieron a nombrar. Ese dinero nunca se supo ni dónde está. Otro error, por favor, Y en la vida ahí sí que había que denunciar y eso sí que era un procedimiento. No pasó absolutamente nada. Pero eso porque oye la negación un debate de Orense lo mismo. ¿Cómo puedes comparar? Un debate interesante y que en cualquier caso parece que toca una fibra sensible de mucha gente que cree que los políticos sí que tienen alguna responsabilidad judicial incluso en lo que ha acontecido con respecto a la crisis. Hay un asunto que quiero poner, vamos a pasar página, Jaime, un asunto que tiene que ver con algo que sucedió hoy, que es un nuevo político relacionado con un asunto de sexo y poder. En este caso es un congresista demócrata, se llama Anthony Weiner y ha tenido que dar muchas explicaciones por la difusión de una serie de imágenes que probaban conquistas varias. La verdad es que el nombre se viene a sumar a una larga lista de políticos que en los últimos días han tenido problemas relacionados con el sexo. Vamos a verlo. Un nuevo escándalo sexual en la política ha vuelto a poner en el candelero la relación entre poder y sexo. El congresista demócrata por Nueva York, Anthony Weiner, se ha visto involucrado en un nuevo escándalo sexual. Tras una semana insistiendo en que su cuenta de Twitter había sido hackeada, el lunes el congresista ofrecía una rueda de prensa en la que reconocía al fin haber enviado unas polémicas fotos a una mujer de Seattle por dicha red social. Este tipo de casos abundan últimamente en las esferas políticas. Sin ir más lejos, la semana pasada el exministro de Educación francés, Luc Ferry, denunciaba en televisión que otro exministro galo había celebrado orgías con niños en Marruecos, pero no dio nombres y tampoco pruebas, lo que provocó una ola de críticas en Francia. Y es que aún coleando el affair de Strauss-Kahn en Nueva York y la investigación al viceministro francés George Strong por presunto acoso sexual, han resucitado el debate sobre dónde están las fronteras entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Aunque las posturas entre la clase política suelen cambiar diametralmente en este aspecto según los intereses que arrastre la marea del escándalo. Bueno, Manuel, la verdad es que en los últimos días han apelotonado un poco casos que tienen que ver con la particular relación que yo creo que probablemente históricamente han mantenido el sexo y el poder, ¿no? Sí, el sexo ha sido históricamente un factor de la política. Desde Cleopatra hasta nuestros días, probablemente antes también. De todas maneras, aquí estamos siempre, cuando aparece bajo la forma del escándalo, en la contradicción que enfrenta el político cuando lo que predica es algo contrario a su goce oculto y que de repente se hace público. En el caso de Dominique Strauss-Kahn, era más bien ya casi de dominio público, aunque había un interés en mantener velado, que él tenía una posición de intentar abusar sexualmente, incluso agredir sexualmente, había antecedentes. Me parece que el caso de este hombre es un poco otra cosa. Sí. A mí me parece que desde luego no merecen ni mucho menos este hombre es una víctima de sí mismo. Hay una cosa grave, que el otro día lo desmiente, que cuenta mentiras, que miente, y que estamos acostumbrándonos, que estamos acostumbrándonos a que la gente nos mienta, y que no pasa nada. Es decir, estamos hablando otra vez, no pasa nada, le cesa, lo echa, no pasa nada. Es decir, la gente miente y no pasa nada. Y tú has estado en un parlamento donde se ha mentido desde la tribuna. Y tampoco ha pasado nada. Es decir, tampoco nos sorprendamos tanto, Jaime. Se está permanentemente mintiendo, se miente desde la tribuna, es decir, se miente desde todos los sitios, ya lo sé, pero desde los parlamentos también. Se miente también desde los parlamentos. No, se miente desde los parlamentos. Dicho lo cual, a mí no me parece mal, o sea, me parece mal. Yo creo que la clase política de todos los países está cayendo a unos niveles absolutamente lamentables. Lo hablábamos el otro día aquí con Strauss-Kahn, me parecen lamentables. Lo que creo que hay que pasarle recibo a este señor es que da una rueda de prensa, desmiente categóricamente
que haya hecho algo, que se haya exhibido, acusa a otra persona, acusa a alguien de haber utilizado, de haber creado un perfil y hackeado, y después resulta que era el bueno del que le encantaba. Completamente de acuerdo. Pero yo creo que solo hay un denominador común entre Strauss-Kahn y este hombre, que ellos mismos se fastidian la vida y su carrera política. No, pero yo estoy de acuerdo. Vamos a ver, hay un hecho que desde el punto de vista clínico es significativo. Este hombre, queriendo enviar la fotografía que al final lo inculpa a la estudiante de 21 años, la envía a su cuenta de Twitter, que siguen 40.000 personas. Esto es un acto fallido desde el punto de vista psicoanalítico freudiano de primera línea. Es decir, es el mismo el que envía eso a todo el mundo. Del mismo modo que Strauss-Kahn en su momento declaró a periodistas de Liberación que no le extrañaría que le tendieran una trampa del tipo una mujer en un parking que la acusa de violación. Y justo eso es lo que... Porque lo siento muchísimo, pero un segundo. Es decir, que a mí lo de Strauss-Kahn lo que más me llamó la atención es que dentro de su partido político sabían y pusieron en una balanza cuál era el beneficio o no de presentarlo. Perdona, y eso me parece... de los franceses y eso es lo que me parece que es una conspiración. Bueno, una coincidencia en cualquier caso de asuntos que no estoy de acuerdo contigo, Manuel, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una pena, tenemos que dejarlo aquí. Tenemos muchos asuntos, pero tenemos que despedirnos por hoy. Un placer, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias por venir a Vía V. Nosotros volvemos mañana a partir de las 10 menos 20, como siempre, en directo. En esta ocasión arrancaremos con una entrevista con la Consellería de Traballo e Benestar, Beatriz Mato. A continuación, mesa de actualidad. Les dejo con los titulares del día. Sean felices.